medio alemán afirma que los soldados ucranianos están cansados por ausencia de rotación. Los militares ucranianos están muy cansados, ya que en el ejército no se realiza ninguna rotación por temor a crear brechas en la defensa, declaró en Kiev un corresponsal del canal de televisión alemán Welt. Estos hombres y mujeres se encuentran en trincheras frías llenas de barro. No han tenido ninguna pausa durante meses. Actualmente, eso representa un gran problema. Existe una profunda fatiga en las tropas, dijo el representante del canal televisivo alemán. De acuerdo con el corresponsal, el gobierno de Kiev no brinda ningún tipo de descanso a los militares en el frente durante meses, debido a la gran presión de las tropas rusas. En las Fuerzas Armadas de Ucrania temen que si salen de vacaciones demasiados soldados y se les da un respiro, habrá brechas que aprovecharán las tropas rusas, subrayó. Según el corresponsal de Welt, eso representa un problema grave para el líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, que necesita llevar a cabo una movilización adicional, lo cual afectará a la población civil del país. El 24 de noviembre, el secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa ucraniano, Alexei Danilov, anunció una ola de despido de aquellos militares cuyo servicio llegó a su fin, en particular, de los reclutados antes febrero de 2022. A su vez, el diputado de la Rada Suprema, Roman Kostenko, indicó que después del despido de las comisarías militares, fracasó en la movilización de los oficiales, y la situación se volvió tan crítica que supera el problema de la escasez de proyectiles. En Ucrania, el 24 de febrero de 2022, Zelensky introdujo la ley marcial, y al día siguiente firmó un decreto sobre la movilización general. Los hombres de 18 a 60 años tienen vetados los viajes durante la vigencia de esa ley. El Servicio de Inteligencia Exterior ruso sostiene que Washington y Londres recomiendan a Kiev que reduzca a 17 años y aumente a 70 años la edad de reclutamiento, y además realice una movilización adicional de mujeres, cuyo número en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania ya superó la cifra de 40.000. Las Fuerzas Armadas de Ucrania trasladaron los tanques Abrams en dirección a Kupiansk. En los recursos ucranianos apareció una fotografía de un tanque estadounidense M1A1 Abrams, que supuestamente fue avistado en dirección a Kupiansk. Esto indica una posible transferencia por parte del comando de las Fuerzas Armadas de Ucrania de los tanques recibidos de los Estados Unidos a la línea de contacto de combate. El experto militar ruso Boris Rosin señaló que si la información es correcta, esto significa el comienzo de una caza de tanques estadounidenses por parte del ejército ruso. Rosin enfatizó que la parte rusa esperaba con ansias la aparición de los Abrams en la línea del frente porque, según las autoridades estadounidenses, se suponía que se convertirían en un factor clave para romper las defensas rusas. En la foto se ve el tanque Abrams en una zona boscosa, probablemente en dirección a Kupiansk. Recordemos que Ucrania recibió 31 tanques M1A1 Abrams de Estados Unidos a finales de septiembre de 2023. Desde entonces no ha habido información sobre su uso en el frente. Hubo una opinión, especialmente entre los expertos extranjeros, de que las Fuerzas Armadas de Ucrania deliberadamente no involucraron estos tanques en las operaciones de combate de invierno, reservándolos para la contraofensiva de primavera planeada, que fue anunciada previamente por el presidente ucraniano Zelensky.
un excelente chivo expiatorio. Cómo Occidente busca una salida del conflicto en Ucrania. Los recientes ataques contra Boris Johnson indican que Occidente está buscando una salida del conflicto ucraniano, señala a Sputnik la exanalista del Pentágono, Karen Kwiatkowski. En sus palabras, el papel del ex primer ministro para frustrar el proceso de paz entre Rusia y Ucrania en 2022 lo hace un excelente chivo expiatorio. Uno de los participantes en el proceso de paz por la parte ucraniana, David Arajamia, reveló recientemente que el conflicto en Ucrania podría haber terminado en 2022 durante las negociaciones entre Moscú y Kiev en Estambul, pero el ex primer ministro británico Boris Johnson dio instrucciones de no firmar nada con la parte rusa. Creo que está claro que tanto Estados Unidos como el Reino Unido querían que Ucrania abandonara la mesa de negociaciones y siguiera luchando por Donbass. La persuasión de Boris Johnson fue clave para el abandono del proceso de paz de 2022, recordó Karen Kwiatkowski. La reciente reiteración pública de esta presión por parte de ambos estados indica que Occidente está buscando una narrativa de salida del conflicto ucraniano. En este contexto, la figura del ex primer ministro británico sirve de un excelente chivo expiatorio público, declaró la teniente coronel retirada de la Fuerza Aérea estadounidense. Por consiguiente, la experta no rechaza la posibilidad de nuevos informes en los que se culpará a un militar corrupto y a otras personas en Ucrania por dar malos consejos al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Dicho escenario, prosiguió, tendrá lugar solo en caso de que Occidente opte por proteger al actual mandatario del Estado y tratar de no colocar todo el desastre ucraniano sobre la cabeza de Zelensky. Entretanto, Kwiatkowski cree que la presenciada fase de revelación pública de la verdad, al contrario, tenga como objetivo retirar a Zelensky y poner fin al conflicto con la menor humillación de Occidente posible. Me preocupa que los belicistas occidentales no estén coordinando con Polonia, Alemania y Lituania los planes de posguerra para Ucrania y para Zelensky, y podríamos asistir a una divergencia de objetivos y métodos. Típico de una guerra proxy, los proxies sufren de principio a fin, y los promotores de la guerra simplemente desaparecen en la siguiente crisis, concluyó. El 24 de noviembre, el líder de la facción Servidor del Pueblo en la Rada Suprema y miembro de la delegación de Ucrania en las negociaciones con Rusia en 2022, David Arajamia, reveló las peculiaridades del proceso de paz en una entrevista con un canal ucraniano. Según Arajamia, la principal exigencia de la parte rusa era la neutralidad de Kiev. Asimismo, a la pregunta de por qué Ucrania se negó a aceptar las condiciones de Rusia, destacó que en esta decisión influyó, entre otras cosas, el entonces primer ministro británico. Más que eso, cuando volvimos de Estambul, Boris Johnson vino a Kiev y dijo que no firmaríamos nada con ellos en absoluto y que fuéramos a combatir, afirmó.